Hola a todos los hermanos del Ministerio Basilea, los saludo, les bendigo, así también a todos los hermanos y amigos que a través de las redes sociales en su momento puedan encontrarse con este video, que también lo vamos a subir y bueno, que en algún momento se encuentre con esta palabra, esperando que por supuesto sea de bendición para sus vidas. Yo creo que lo será porque es una palabra que recibí para compartir al Ministerio Basilea, pero es para la iglesia. Y yo sé que es para este tiempo que estamos viviendo, que es muy especial, por cierto, y que les va a bendecir y mucho. Yo subí a mi página personal un libro llamado Comprometidos o qué. Usted lo puede bajar gratuitamente en la página. También sé que le puede bendecir porque lo escribí pensando en estos tiempos que estamos viviendo. La iglesia no puede, en la mayoría de los lugares, reunirse como lo hacíamos habitualmente. Tratamos de sostener el contacto por medio de las redes sociales. Algunos pastores tenían más aceitado este sistema que otros, es decir, a algunos les resulta fácil la dinámica de esa comunicación y hay otros que no. De hecho, a los hermanos les ocurre lo mismo. Hay hermanos que no tienen problema en meterse en una red social, en conectarse con su móvil o con su computadora, mientras que otros no tienen ese mismo acceso y bueno, quedan como desconectados del asunto. Por otra parte, todos los que tenían una actividad de culto, es decir, al reunirnos, tenían actividades dentro de las reuniones, sea en la música, en la danza, en los lugares que se lleva adelante eso, alguna otra área de la iglesia, alguna área de servicio, cualquiera de las áreas en las cuales podemos desenvolver un servicio para Dios. Claro, quienes estaban acostumbrados a eso se encuentran con que no están pudiendo servir a Dios como les gustaba hacerlo, como querían hacerlo. De hecho, los que llevaban adelante varias células también están comprometidos porque en muchos lugares no se pueden reunir. Y esto ha generado, por un lado, un cierto enfriamiento en algunos hermanos, alguna desconexión en otros, y otros una desorientación. O sea, estoy comprometido, estoy bien con el Señor, quisiera servirle, no sé cómo hacerle, no encuentro el ámbito, o de qué manera. Lo primero que nosotros debemos hacer es entender que el servicio, la plenitud, está basada en la comunión de la vida. Primero eso. Esto es bueno porque de pronto nos derriba la fortaleza de pensar que servir a Dios es hacer algo en la reunión, lo cual incluye, por supuesto. Pero servir a Dios es expresar la vida de Cristo en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con la familia, con gente, en el lugar donde estemos. Y sigue siendo así. Hay un compromiso de comunión personal, hay un compromiso de oración por causa de lo que está pasando en el mundo y cada uno por su ciudad. Y hay un compromiso que tiene que ver con esa profundidad que debemos encontrar para comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, más allá de una reunión. O sea, me puedo sentir bien porque le sirvo a Dios en una reunión. ¿Qué pasa cuando me sacan la reunión? ¿No? La iglesia ha vivido distintas etapas, algunas muy duras, algunas muy buenas. Lo cierto es que cuando vemos en la Biblia las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, encontramos que la iglesia vivió en el primer siglo por medio de la persecución, o en un medio en donde sufrió la persecución duramente. Y ese sufrimiento les impedía congregarse con libertad. Lo podían hacer en algunos momentos y en otros no. Entonces tenían que elegir estar un poco a escondidas en las casas con el riesgo de que los agarraran, los metieran presos, los torturaran y los mataran. Esto pasó en muchas etapas a través de estos más de 2000 años de historia. Pasó en las inquisiciones duramente, y pasa en algunos países donde todavía el predicar el Evangelio o vivir con libertad el Evangelio no está permitido. Bueno, tal vez este parate que sufrimos por causa del COVID-19 no obedece a una violencia contra la predicación o contra la iglesia de manera directa, pero nos están impidiendo algo que lo tenemos como nuestro modo de expresar nuestro cristianismo, que es las reuniones y las actividades dentro de la congregación.
Pero por otro lado, todo ese sacudón derriba esa especie de fortaleza que por ahí levantamos creyendo que eso es el todo. Le vuelvo a repetir, lo incluye y es importante que nos congreguemos, que sirvamos al Señor en las reuniones. Es totalmente importante. Hay personas que se van al extremo de pensar que no es tan necesario. Yo puedo vivir el cristianismo sin necesidad y no es así. Primero porque Dios nos manda a congregarnos y en segundo lugar porque tenemos que tener comunión con los santos y estar bajo autoridad y ser edificados y crecer en la madurez. Y eso se puede hacer solo dentro del ámbito de la iglesia. Es muy fácil no pelearse con nadie y llevarse bien con todo el mundo si vivís solo en una isla. Pero si sos parte de una comunidad que Dios habla y nos dice que tenemos que lograr la unidad dentro de esa comunidad, que es nada menos que el cuerpo de Cristo. Si no está hablando de que estemos juntos, sino que estemos unánimes y unidos en el espíritu, en la fe, en la esperanza, porque tenemos la misma sangre, el mismo Padre, y hemos llegado a la misma vida, ¿no? Que es la vida de Cristo. Entonces tenemos que hacerlo, y va a volver, pero mientras tanto en este tiempo tenemos que conectarnos de manera correcta, no solo con nuestras funciones o nuestras actividades, sino también con ese compromiso que Dios nos pide que nosotros debemos tener. Y yo no quiero predicarles lo que escribí en el libro, solo lo mencioné porque quise extraer la palabra compromiso. Porque la palabra compromiso, cuando uno la busca en su etimología, en la raíz de la palabra, en el origen de la palabra, me llamó mucho la atención que los diccionarios me remontaban un poco a los tiempos pasados, ¿no? Donde hacían referencia al trabajo, a la esclavitud, a la libertad consensuada. Y me llamó mucho la atención porque no tenía esto como por compromiso, o sea, como que no tenía nada que ver con la palabra, y sí lo tiene. Según las definiciones, el trabajo, hoy en día, incluso hasta hoy en día, es como si fuera una esclavitud, pero pactada, es decir, hay un acuerdo. Es muy fuerte decir al trabajo esclavitud. En realidad, el ser humano nació para trabajar. No nació para tener un trabajo, pero sí para trabajar. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, le dijo que era para que lo labrase y lo guardase. Ahí hay dos palabras que tienen que ver un poco con lo que tengo que hacer al cuidar la tierra, con el trabajo y con el cuidado, que estaba relacionado a la misma palabra que se usa a los sacerdotes del templo en el hecho de cuidar el ámbito en el cual ellos tenían que ejercer su ministerio. Es decir, Adán tenía que procurar que esa santidad que había en ese lugar, esa presencia de Dios que había en el huerto, siguiera así y se mantuvieran como ámbitos puros. Esa es la función de un sacerdote. Nosotros también lo somos, también tenemos que cuidar nuestro hogar, pero a su vez también tenemos que trabajar. Él tenía la tarea de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, de señorear y de sojuzgar. Eso es todo un trabajo, ¿no? Que por cierto no era fácil y Dios lo capacitó con gran sabiduría. Entonces trabajar es una bendición, es parte de lo que Dios quiere para nuestra vida, pero no necesariamente tener un trabajo. ¿A qué me refiero? Que tener un trabajo es lo que te impone el sistema, ¿no? Es decir, usted me dirá, bueno, pero para trabajar tengo que tener un trabajo. Sí, pero hay veces que ese trabajo que logramos tener es el resultado de algo que apasionadamente deseamos y queremos, lo cual ya deja de verse como un trabajo impuesto, sino como algo que uno mismo disfruta. Es decir, yo puedo pasar, de hecho paso muchas horas en la oficina, no tengo que fichar, no estoy obligado, pero estoy a veces toda la noche escribiendo, paso por lo menos 10, 12 horas por día en este lugar, y estoy estudiando y escribiendo y haciendo y editando, pero yo amo lo que hago y lo hago con toda pasión. Yo no siento que esté tengo que ir a la oficina, estoy trabajando. No, yo disfruto lo que hago, lo disfruto. Cuando uno se conecta con eso, cuando uno se conecta con sus propósitos, se conecta con su disfrute. Es decir, hay una pasión que Dios pone en aquel que tiene que ejercer una tarea. Cuando Dios te asigna un llamado, una tarea, una responsabilidad, o cuando Dios te da
un don, un talento o una capacidad fuera del ámbito de culto, ¿no? A ver, yo le doy este ejemplo porque justo soy ministro del Evangelio y tengo un llamado ministerial. Pero, a ver, la pasión de una madre por el cuidado de su hijo fue puesto por el Señor, porque Dios le dio esa capacidad a la mujer que no se la dio al hombre. Entonces, esa dedicación, esa entrega, ese estar, ese cuidar, la madre sabe que está trabajando horas todos los días con su hijo, pero tampoco lo considera un trabajo, es decir, lo puede considerar como un gran esfuerzo el que tiene que hacer, pero es consensuado, es decir, lo quiere hacer. Y si vos le quitaras el hijo y decís, no trabajes, yo te lo saco al chico, lo damos que lo críen otro, después que te lo traigan más grande, no lo va a aceptar la madre. No lo va a aceptar, de la misma manera que yo tampoco aceptaría que alguien me diga, no, salí, no hagas nada, si estamos, el año que viene volver a la oficina, no me saques de lo que tengo que hacer, porque yo amo lo que hago, y a veces puedo estar cansado, pero eso no implica que no solo lo disfrute, sino que además me encuentre con un compromiso de desarrollar cosas mientras que pueda estar vivo, mientras que esté en este cuerpo, mientras que tenga esta oportunidad. Le doy el ejemplo de la madre, pero va a encontrar ejemplos en muchos casos, en muchos estratos incluso de las actividades y de las sociedades, porque un maestro que tenga vocación va a querer enseñar, un mecánico, yo conozco aquí un mecánico que es apasionado por lo que hace y vive capacitándose, estudiándose, haciendo cursos, porque hoy en día se ha tenido que renovar con todo lo que es la computación, y ama los fierros, y bueno, y yo no estaría haciendo lo que él hace, pero él lo hace con pasión. Sí está cansado, sí es su trabajo, que a veces por ahí no cobra todo lo que debería, como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que uno siente que por ahí no está ganando aquello que tendría que ganar o que merece. Pero cuando uno hace algo que disfruta, no siente que está sacrificándose, lo está haciendo con pasión. No siente la obligación impuesta, sino pactada. Y de ahí surge la palabra compromiso. Cuando yo encontré esta definición, ¿no?, de que el trabajo era una esclavitud consensuada, me llamó mucho la atención, porque claro, la idea era hacer referencia a los tiempos anteriores, donde la esclavitud no era una cuestión de un acuerdo, era algo obligatorio. Es decir, se han vivido épocas en la historia, y muchos de nosotros hemos visto en las películas, cómo de pronto, no sé, de África traían en los barcos a los esclavos encadenados para hacerlos trabajar en Norteamérica, comprándolos ahí, los terratenientes comprando a sus esclavos, lo cual es la redención, ¿no? Pagar precio por un esclavo, ahora es mío, trabaja para mí, y que todo eso no se llevaba bajo un acuerdo, ya querés trabajar, te vamos a pagar, no era pago, era golpe. La Biblia nos habla de eso porque los hebreos sufrieron la esclavitud de Egipto, es decir, Faraón no les hizo un pacto, un acuerdo, sino que los sujetó al yugo de la esclavitud, los metió en esclavitud y les pegaban con látigos para que trabajaran e hicieran ladrillo con barro y paja para edificar las ciudades de Pitón y Ramesés. Es decir, había una esclavitud impuesta a la fuerza. ¿Y esto qué tiene que ver con el compromiso? Bueno, ellos estaban comprometidos a hacer ladrillo con barro y paja porque si no le pegaban. ¿Ve? Esa palabra, compromiso, fue tomando otro lugar en el momento en que la sociedad fue cambiando, la mentalidad fue cambiando, las rigurosidades que sostenían en ese tipo de esclavitud muy perversa, por cierto, fueron menguando, fueron cambiando, fueron los mismos esclavos peleando por sus derechos y por su libertad, y llegó un momento que la sociedad comenzó a aceptar esa libertad. Y los esclavos, claro, algo tenían que hacer, así que también deseaban trabajar, pero hacerlo por un sustento noble, lógico, adecuado al trabajo que desarrollaban, un sustento que no sea un plato de comida encerrado en un lugar, sin un baño y sin derechos y con golpes y con... No. Trabajaban y les empezaron a pagar. Ahora, ellos empezaron a hacer un acuerdo, ¿no?, de cuánto era el sueldo que le iban a pagar. Y dice, está bien, me voy a quedar a trabajar. O no, me voy a trabajar al campo de otra persona porque me paga mejor. Y ahí había un acuerdo. Yo te pago tanto
y vos trabajás 8 horas por día o 10 horas por día, vos tenés que hacer esto y este va a ser mi paga. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. A eso se le llamaba un compromiso. Estaban comprometidos. El patrón a pagar, el empleado a trabajar. Lleve esa palabra a otros ámbitos en donde, por ejemplo, en la familia o en el matrimonio, era muy habitual, todavía lo sigue siendo para muchos, pero ya creo que no tanto, o por lo menos no de la misma manera, el compromiso de los novios en respecto de que se van a casar, ¿no? En el tiempo bíblico sí era muy fuerte, los judíos tenían muy presente eso del compromiso, y estar comprometido ya era como que esa persona era para vos y vos para esa persona, y no de hecho el adulterio podía ser causa de muerte para aquellos que estaban aún con un fuerte compromiso social, o sea, de pareja, pero ante la sociedad, ante los padres, porque la hija estaba sujeta a la voluntad de su padre y a la educación de su padre y a la provisión de su padre, y luego la daba en dote de casamiento. Había todo una cuestión y un arreglo familiar, pero había también una responsabilidad de ambas partes. ¿Por qué? Porque se hacía una ceremonia y se comprometían. Eso fue lo que ocurrió con María, ¿verdad? Y con José. Ellos estaban comprometidos y María de pronto aparece diciendo de que estaba embarazada. Entonces él entra en crisis y ahí no sabían si o la podían terminar matando a ella o tenían que huir. Y bueno, tuvo todo un conflicto. De hecho, Dios manda un ángel para explicarle a José que realmente María había sido embarazada y que iba a concebir del Señor, del Espíritu Santo. La sombra del Altísimo sería sobre ella y nacería Jesucristo. Claro, no es fácil que tu novia venga y te diga que quedó embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces una cosa media difícil. Es decir, hay una revelación que vos la podés tener en la Escritura durante 1000 años, ¿no? Porque José sabía y conocía los versículos que Jesús iba a nacer de una virgen. El problema es cuando la virgen es tu novia, ¿no? Ahí es donde los papeles y la revelación que te contiene te lleva al conflicto o a la crisis, ¿no? Bueno, José lo tuvo que asumir y el riesgo fue justamente el compromiso que había, ¿no? Entonces, hoy en día también hay algunas parejas que se comprometen y no sé si hoy ya ni casándose parece que entendieran lo que significa el compromiso, que hasta que la muerte los separe. Nosotros tenemos un compromiso con Dios también. Es decir, estamos comprometidos por un pacto en el cual entramos por muerte y lo vivimos por resurrección. Estamos en la persona de Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Todo lo mío, todo lo malo que nosotros teníamos, nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestras rebeliones, fueron dadas a Cristo, incluso nuestra condenación. Por eso Él fue a la cruz en nuestro lugar y sufrió todo su castigo. Nuestro castigo fue sobre Él, nuestras enfermedades sobre Él, nuestras maldiciones sobre Él. Él pagó por todo lo que nosotros deberíamos haber pagado, incluso con la misma condenación de la muerte. Es decir, la paga del pecado es la muerte. La muerte se cobra y se cobró a través de Cristo. En la resurrección Cristo nos da su vida y en su vida todo lo de Él nos lo da a nosotros en su persona, es decir, su espíritu habita en nosotros, pero a su vez nos mete en el cuerpo. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados, sumergidos en un cuerpo, no en una pelopincho, en un cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Con lo cual tenemos acceso a su mente, tenemos acceso a la herencia, a la eternidad. Somos eternos porque Él es eterno, somos santos porque Él es santo, somos justos porque Él es justo, somos sabios porque Él es sabio. Todo lo de Cristo pasó a tener parte en nuestra vida. Somos sacerdotes, somos reyes, somos uno en Él. Lo de Él es nuestro, lo nuestro es de Él. El que está en Cristo, un espíritu es con Él. Esto es maravilloso. Ahora vivimos en una dimensión de compromiso. Ese compromiso vino por la gracia. Si no fuera por la gracia, no lo podríamos haber alcanzado. Ahora, esto es clave para que nosotros podamos entender y definir en este tiempo nuestro posicionamiento en Cristo y nuestra vida, nuestro desarrollo de vida con Dios. Si nosotros miramos el antiguo pacto, y acá es donde a algunos se les mezclan los cables con el antiguo pacto, como era un pacto externo, es decir,
Dios, el Padre, estaba en el cielo, el Hijo no se había manifestado, el Espíritu Santo obraba sobre las personas, sobre algunos ungidos, y haciendo algunos milagros y algunas maravillas, por supuesto, como siempre, a través de las batallas y a través de provisión y a través de situaciones muy especiales. Pero el hombre no tenía ni a Dios adentro, es decir, el Espíritu Santo no estaba dentro de él, ni podía tener una comunión revelacional. Es decir, por la gracia Dios podía mostrarle algo, por la gracia Dios podía venir sobre esa persona, Dios podía, no sé, como pasó con David, ¿verdad? Cuidando ovejas, pero Dios le manda al sacerdote, lo unge para rey, el Espíritu viene, su corazón es mudado, y luego todo lo que él empieza a vivir fue por una cobertura especial que Dios le dio, porque fue llamado por la gracia y ungido para ser rey. Lo mismo con un Moisés a través de la zarza, y cuando Dios se le aparece y le asigna la unción y la tarea, y yo estaré contigo, le dice a él, y luego se lo dice a Josué, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Pero eso no era con todos, era con algunos, ¿no? Si fuera por el hecho de las personas en sí, las personas no buscaban a Dios. Ni lo hacían antes, ni lo hacen hoy. Nosotros no somos el resultado de que, bueno, me di cuenta y un día dije, voy a buscar a Dios. Yo sé que algunos piensan que es así, ¿no? Que viví cosas feas, entonces dije, voy a buscar a Dios y voy a probar con el Señor. No se trata de eso, no se trata de que voy a probar con el Señor. Mire, en el Salmo 53, verso 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan solo uno. Esto que dijo Isaías en el capítulo 53, haciendo referencia no solo a los judíos, los paganos menos todavía, ¿verdad? O sea, los gentiles menos. Pero dentro de su pueblo, él mira si había algún entendido, alguien que se ponga en la brecha, alguien que busque a Dios, alguien que esté apasionado, y no lo había, no lo había. Por cierta lógica, porque el Espíritu no trabajaba en ellos, no les llevaba convicción todavía, no estaba el nuevo pacto, la ley estaba en una piedra y no en sus corazones, el Espíritu estaba sobre el pueblo, estuvo en la nube, estuvo en los pelos de Sansón, en el manto de Elías, en la vara de Moisés, pero no estaba dentro de ellos y no había revelación. Había palabra profética, pero los profetas no funcionaban tampoco como los profetas de hoy. La gente que asocia el ministerio de profético del antiguo pacto con el nuevo pacto, o sea, no está mal porque es ministerio profético, pero si no entendemos las diferentes dimensiones de cómo funcionaban, tenemos un problema, ¿no? Yo los he visto algunos decir, no, porque dio una profecía y se equivocó, y el tal profeta, si es profeta, no se puede equivocar. Amado, en el nuevo pacto no somos infalibles, ¿eh? El único infalible es Cristo. Una persona puede no haber dado la palabra alineada, muy alineada al Señor, y no significa que no sea profeta. De la misma manera que un pastor se puede equivocar en su mensaje o en su interpretación bíblica, y no significa que no sea pastor. A todos nos podemos equivocar. Usted tiene a un Pedro ungido hasta las medias, si es que la usaba, ¿no? La gente se sanaba con su sombra. Sin embargo, llevaba a los gentiles a judaizar. O Dios le dice, Pedro mata y come, cuando le muestra la visión de los animales inmundos, y Pedro dice no. O sea, es un Pedro equivocado. Tendría que haber dicho sí a Dios, no le tendría que haber dicho 3 veces que no, y no tendría que haber llevado a los gentiles a judaizar. Pablo dice, lo de Pedro era de condenar. O sea, estaba hablando Pablo, siendo el apóstol de la gracia, a los gentiles estaba hablando de condenación. Pero bueno, porque era algo grave. Su error era grave. Sin embargo, él funcionaba en la unción y la gente se sanaba con la sombra. Te diría, bueno, pues si es apóstol, ungido como es, y encima caminó con Cristo, este hombre no se puede equivocar. Sí, se equivocó. Se equivocó. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo tomaba un profeta y era como tomarlo y hacerlo decir algo. Punto. No es que la palabra funcionaba con el espíritu del profeta. Eso pasa en el nuevo pacto. El espíritu está sujeto al profeta porque la dinámica de la vida de Cristo está en nosotros. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Y Él sigue usando al hombre para hablarle al hombre, porque la idea es que el hombre pueda entender. Y ese nexo entre el Dios celestial sentado en su trono y la capacidad de hablarle a los seres humanos, hoy lo desarrolla a través del Hijo. El libro de Hebreos dice, Dios nos ha hablado muchas veces, antes por medio de los profetas y hoy lo hace por medio de su Hijo. El Hijo sigue siendo hombre.
¿Por qué? Porque la idea es tener comunión con los hombres. Dios quiere tener comunión con los hombres. Entonces, Jesús es divino, pero también es hombre y siempre lo fue. O sea, el Cristo preexistente no, es eterno, glorioso y divino, pero el Cristo se encarnó en un hombre. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, el hombre, el Dios encarnado, ¿sí? Y todavía lo sigue siendo, porque a pesar de la resurrección, la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ve? Entonces Dios usa a los hombres porque el Espíritu de Cristo que opera en nosotros usa nuestra vida para fluir, no haciéndonos infalibles, de manera que no podamos equivocarnos. Hay personas que piensan que, a ver, si yo hago un chiste predicando, ¿cómo Dios no hace chiste predicando? Es que yo no soy Dios. Dios usa mi vida como usa la vida de cualquier hermano en algún momento para dar una palabra, para llevar consuelo, para llevar amor, para dar. O sea, lo que hagamos es el Señor, la dinámica de la vida del Espíritu está con nosotros en todo momento, no solamente cuando vamos a estar en un púlpito, sino en la vida. Los dones, los talentos, las capacidades, son la persona de Cristo que está en nosotros y fluye a través de eso. Cuanto más nos rendimos a esa operación del Espíritu en nuestra vida, entonces más va a fluir, más bendiciones vamos a cosechar, más bendición va a ser para todo nuestro entorno y para las personas, porque Dios va a fluir con palabras, con gestos, con actitudes, y por los frutos seremos conocidos, no por una predicación, ¿sí? Entonces la persona de Cristo fluye. De la misma manera la persona de Cristo habla. Pero soy yo, es mi voz, es mi limitación intelectual, es una palabra, hice un chiste, bueno, fui yo. O sea, Pablo mismo lo reconoce en las Escrituras. Hay momentos donde él escribe, claro, se le acepta porque es Pablo, ¿no? Pero en algún momento él dice, lo digo yo, no el Señor. Y en otro momento dice el Señor, no yo. O sea, Pablo no tenía problema. Él sabía que nosotros somos un canal para la manifestación de Dios, y si estamos en Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, cuando Jesús habló del pámpano y la vid, y dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos, bueno, yo he dicho en más de una ocasión dónde termina la vid y dónde comienzan los pámpanos. O sea, si vos tocaste la rama del árbol, tocaste al árbol. Si tocaste en mi mano, me tocaste a mí. O sea, esa es la comunión, la integridad que tiene Dios con su iglesia, ¿no? Pero la iglesia está compuesta por seres humanos, entonces Dios usa a los seres humanos y a la imperfección humana. No solo la usó para escribir la Biblia, poniendo la pluma en hombres que también pecaron, también se equivocaron, que fueron imperfectos, porque si vamos al caso nos rescatás uno, no es que sus palabras, o sea, el único es Cristo, ¿no? Pero de lo demás, todo en algún momento, o sea, a vos te puede encantar David, y a mí también, y lo admiro totalmente, pero cuando vemos su vida vemos que también se equivocó, que también pecó, que también, o sea, no solo fue un adúltero, sino un autor intelectual de un crimen, y de hecho Dios no le dejó edificar el templo porque había matado personas de más. O sea, estamos hablando, ¿verdad? O sea, pasa con todos. Si me pongo a calificar a cada uno, y todos en algún momento se equivocaron, excepto Cristo, que hizo todo perfecto. Todos los demás se equivocaron. Incluso Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, terminó adorando a los dioses falsos como un necio. No, todos, los apóstoles, para incluir todo el nuevo pacto, en todo momento. Entonces esa dinámica Dios la tiene a través del hombre, y hoy el hombre puede equivocarse. Eso no significa que no seamos hijos de Dios, que no seamos siervos de Dios, que no tratemos de hacer la cosa con pasión y con compromiso, pero vivimos en la gracia. Volvamos a la gracia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no había ninguno, no porque eran malos en el sentido de hacerlo a propósito, no, eran seres humanos. Y con eso es suficiente. A ver, el ser humano fue constituido para tener una comunión con Dios, poder señorear, sojuzgar, llenar la tierra, pero bajo el gobierno de Dios. Y cuando Adán pierde eso, porque determina comerse la fruta, cosa que Dios le había dicho que no lo hiciera, está bien, porque su mujer le habló, porque la serpiente le habló y porque la culpa es del diablo, pero al final el hombre se sale de la gracia, se vuelve al campo, entra en maldición y se desconecta de Dios. Como dice Isaías 59:2, vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Hubo una falta de comunión, se rompió la comunión, se cortó. Por eso después Adán andaba escondido y tapado con una hojita, y Dios diciéndole a Adán dónde está. ¿Ves? Y después, ¿quién te enseñó? Me comprende, a partir de un desprendimiento. El hombre, a partir de ese momento,
empieza a estar debajo de un sistema que es un sistema de tiniebla. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el que está en tiniebla no ve. Eso trajo al hombre pecado, porque el hombre cree que ve, pero no ve. Eso se lo dijo Jesús a los mismos religiosos. Vuestros pecados es que decís que ven, pero son ciegos y guía de ciegos. Si eran ciegos los judíos que eran expertos en la palabra, que de pronto había escribas, maestros e intérpretes de la ley, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para los gentiles, para los griegos, para todos los seres humanos? ¿Por qué? La ceguera, es decir, las tinieblas, llevan al hombre al error, que es el pecado. Tinieblas producen pecado. Pecado produce muerte espiritual. Luego, por supuesto, trajo la muerte física, pero produce muerte espiritual. La muerte espiritual no significa que el ser humano no tiene espíritu, significa que está desconectado de Dios. No está. Por eso Juan dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Que se genera una desconexión espiritual. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y viviendo bajo el yugo de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, no hay quien busque a Dios, ni tan solo uno. ¿Quién va a buscar a Dios? Esto que dice Isaías lo repite el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, donde dice, como está escrito, haciendo referencia a esto que acabo de leer en el Salmo 53, dije Isaías, el Salmo 53, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice Pablo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ve? Es decir, Pablo recuerda los conceptos del salmista, los vuelve a repetir y llega a una conclusión, no hay quien busque a Dios por sí solo. Nosotros a veces tenemos ese concepto porque, no sé, tenemos un primo que tiene problemas y decimos, no, yo lo invité a la iglesia porque él anda buscando a Dios, está bastante abierto, yo hablé con él. No hay tal cosa. Como tampoco hay tal cosa de que, bueno, yo acepté al Señor, vine a la iglesia, acepté al Señor. No, el Evangelio es una cuestión de vida. O sea, a ver, si vos tuviste un hijo es porque pusiste la semilla, si sos un hombre, la pusiste en el vientre fértil de una mujer, y si sos mujer recibiste la semilla fértil de un hombre que fue a tu óvulo. Entonces, ahí nace un niño. No es que yo acepté. No, sí, habrás aceptado la relación, pero después de la relación, que va mucho más allá de las palabras, nace el niño. Es por vida, genética. Jesús dijo que la palabra de Dios es semilla. Y cuando alguien nos habló la palabra de Dios. O sea, si yo estoy hablando la palabra de Dios ahora, estuviera dando un mensaje evangelístico, o aún con este mensaje, alguien escucha, recibe en su corazón, abre su corazón es fértil. Nosotros somos polvo, del polvo venimos, y bueno, acá está la tierra. Esta es tierra que puede ser dura o puede ser tierra fértil. Si es tierra fértil, yo recibo la semilla, vamos a suponer que alguien recibe la semilla, generalmente por el quebranto, o sea, las situaciones de quebranto hacen que abramos nuestro corazón, porque el orgullo lo impide, tenemos el corazón como de piedra, dice Dios en este pacto, yo te quitaré ese corazón de piedra, y el quebranto de las situaciones de la vida, que de pronto quiebran nuestro yugo y nuestro orgullo, nuestro ego, y bueno, ante el quebranto, ¡pac!, la semilla entró. Jesús dijo, la semilla entró. Algunos se dejan robar la palabra, otros por las aflicciones, otros por los afanes de la vida, y no reciben nada ni producen nada. Pero hay otros que reciben la palabra, como algún día nosotros la recibimos. Esa semilla produjo vida, es la vida de Cristo en nosotros. Por eso una semilla produce una raíz. Apocalipsis dice, yo soy la raíz de David. Lo dice Jesús, es decir, Él es la raíz. ¿La raíz qué produce? Vida. Por eso por los frutos seremos conocidos. Y Jesús dice, no puede un árbol malo dar un fruto bueno. No lo puede, porque antes que éramos nosotros, árboles malos. Pero ahora hemos renacido en Cristo Jesús. El árbol malo murió, ese árbol que de la ciencia del bien y del mal murió, pero el árbol de la vida está en nosotros, porque ahora tenemos vida y es eterna. ¿Ve? Y ese árbol fluye y da fruto. Y dice, por el fruto seréis conocidos, porque no puede el árbol malo dar fruto bueno, pero tampoco puede el árbol bueno dar fruto malo. ¿Sí? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Bien, ahora tenemos la vida de Cristo y la hemos recibido por la gracia soberana. Es una cuestión de gracia. Si la palabra vino y produjo vida, hubo revelación. ¿Qué es revelación? Algunos dicen iluminación, es lo mismo. El tema es ver. A ver, no vamos a andar discutiendo palabras, es ver. Revelación es poder correr el velo. Iluminación es que te prendan la luz. Así que te corran el velo, que te prendan la luz, lo importante es ver.
¿no? Me comprende, ¿verdad? Lo importante es ver. ¿Qué es lo que nos pasó? Y cuando hablo de ver, no hablo de los ojos naturales. Hablo de poder tener, eso es lo que llamamos nosotros un encuentro con Él. El día que yo tuve un encuentro con Él, en realidad recibí la vida. Y cuando recibí la vida entendí, se me corrió el velo. Me entendí primero que era un pecador. Y entendí que Jesús era el Señor. Y eso es lo que plantea el mismo, o que planteó el mismo Cristo, incluso antes de ir a la cruz. En Juan 16 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahí tiene. O sea, no es que un día, y yo dije, qué pecador que soy, y estoy convencido que soy un pecador. No, eso viene del Espíritu. El Espíritu convence al mundo de pecado. Y lo convence de justicia, es decir, soy un pecador, merezco la condenación. Padre, te pido perdón, porque nadie pide perdón si no entiende la justicia. Entonces, entiendo el pecado, entiendo la justicia y entiendo la redención de Cristo, la obra de Cristo, por gracia soberana. La revelación me trajo la salvación. Ahora, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con el compromiso? Todo, porque el compromiso es el resultado de la revelación. O sea, la gente comprometida es porque se les reveló. A ver, cuando no hay revelación, tenés que estar todos los días, hermano, tienen que comprometerse, hermano, hay que venir, hermano, hay que congregarse, hermano, tiene que leer la Biblia, hermano, trate de orar, hermano. A ver, eso es el resultado de la revelación. Cuando se te revela que comer sacia tu hambre, aunque estés solo, aunque nadie te diga nada, anda buscando la heladera para comer. Es más, te tienen que decir que paré porque si no comeríamos... O sea, ante toda oportunidad que nos dan, empezamos a engordar. Sí, lo que pasa es que estoy comiendo, me voy a tener que cuidar. Sí, pero ¿y por qué? Si nadie te predica que comas, ¿cómo comes? Bueno, pero es tan rica la comida. Ahora, cuando se te revela comida y vos sabés que tenés que comer para vivir, la comida se torna una necesidad. Necesidad tiene que ver con aquellas cosas que son imprescindibles. Yo puedo pensar que necesito un celular, pero es mentira. Yo viví muchos años sin celular porque ni siquiera existían y sobreviví. Si usted me pregunta, sí, que es cómodo, que... No, todos los beneficios sí, pero necesidad es no poder respirar. Necesidad es no poder comer. Necesidad es no poder beber. O sea, si no bebo, si no como, si no respiro, me muero. Eso es necesario. Eso es una necesidad. Entonces, se me revela algo y lo hago. Ahora, incluso preste atención, porque el mismo trabajo termina siendo una necesidad a la hora de un sistema que me demanda recursos. Es decir, para poder tener alimento, tengo que tener dinero. Para poder tener dinero, tengo que trabajar. Entonces, claro, cuando vos sos chico te mandan a trabajar y puede que no tengas ganas, o que no quieras, o que no te interese. Pero cuando vos sos grande vas solito. Porque se te reveló que si no vas, te echan, te quitan el presentismo, no te van a dar otro trabajo. Y muchas personas que no, están sometidos al sistema, lamentablemente, porque yo, no cuestiono a nadie, yo también lo tuve que hacer en su momento. O sea, yo tuve varios años cuando tuve mi negocio que yo hacía lo que amaba. Yo amo las cafeterías, yo tenía una cafetería, yo entro a una cafetería y amo el olor a café, me da ganas de sacarle la bandeja al mozo para ponerme a servir, me encanta el prepararlo, el olor, el hambre, me encanta. Yo, si no fuera pastor, estaría en una cafetería, ¿no? Me encanta. Ahora, años antes no, yo trabajé haciendo otras cosas y no es que me gustaba, es que me pagaban. Por momentos, cada trabajo tiene sus cosas que uno va aprendiendo, pero bueno... Pero no es, esto es lo que tengo ganas de hacer toda la vida. No, en algunos casos no. El sistema a veces te va llevando a hacer lo que no querés. Lamentablemente, yo creo, si usted me pregunta a mí, yo creo que la idea de Dios es sacar a todos sus hijos de esas dimensiones y ponerlo en aquello que te haga pleno. Porque si Dios te creó con ciertos dones, talento y capacidades, tenés que funcionar en eso. El problema es que cuando conocimos a Dios de grande, la vida nos fue llevando para otro lado. Entonces, nacimos para hacer una cosa y terminamos siendo otra. Porque el mar nos fue arrastrando, entonces vos tenés de pronto un José trabajando de esclavo cuando nació para gobernar. O sea, es el sistema que te demanda otra cosa, pero después Dios te ubica donde te tiene que ubicar. Usted mírelo a Cristo. Cristo trabajó en la carpintería, pero si toda la vida hubiese trabajado en la carpintería, hubiésemos tenido hoy para exhibir no la redención, sino algunas mesitas de luz, algunos placar, algunas mesas, algunas sillas que haya fabricado. Eso sería lo más que tendríamos para exhibir.
Entonces, menos mal que un día el Padre lo saca de esa dimensión y lo pone en aquello para lo cual él fue concebido en esta tierra. Lo mismo pasa con los apóstoles. O sea, no estaba mal que Pedro fuera pescador y tal vez le gustaba porque en un momento determinado él vuelve a la pesca, aunque sea por un día. El Señor ya después de haber resucitado y de haberle soplado el Espíritu lo vuelve a encontrar pescando. O sea, ellos amaban la pesca, eso había sido lo que habían conocido durante toda la vida, pero su propósito estaba en ser un apóstol. Entonces en un momento Dios lo saca de ahí, lo mete donde lo tiene que meter. Creo que Dios hace eso con nosotros, con todos. Si nosotros nos rendimos, Dios nos va llevando a aquello. Lo que pasa es que hay gente que abandona su sueño, abandona su pasión, o sea, tiene una pasión por pintar, por ejemplo, cuadros, sabe que cuando los pinta hermoso, todo el mundo le gusta, pero no se dedica a eso, porque tengo que trabajar. Y no entiende que tal vez si ese es su don, su capacidad que Dios le dio, vas a glorificar a Dios haciendo eso y tus cuadros se van a vender y caros. O sea, hay personas que viven millonarios por los cuadros que venden. O sea, es encontrar aquello para lo cual Dios me creó. Vivir en eso, fluir en eso y además disfrutarlo y encima que me paguen. Pero bueno, el sistema a veces nos obliga a esto. Tal vez momentáneamente y tal vez algunos ya es tarde para hacer lo que siempre anhelaron, porque la corriente nos fue llevando, pero tenemos que trabajar. Ahora, aún el trabajo, y en este punto estaba, perdón por esa rama que transité, pero creo que valió la pena. Cuando trabajamos porque se nos reveló el sueldo. O sea, si alguien te dice te pago tanto, usted sabe, no importa si hace calor, si hace frío, usted se levanta solito, nadie te obliga, nadie te tiene, por ahí tendrá menos ganas que otro día, no tengo ganas de trabajar, bueno, pero tenés que ir, va, y se levanta y se abriga y va, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde el presentismo o porque puede que no le paguen, porque se le reveló que tiene que ir. Y le conviene ir, por eso va a ir. Y el que no camina por esa revelación lo van a echar y le va a ir mal. ¿Ve? Le pasa a los jóvenes. Cuando éramos jóvenes no queríamos estudiar porque no nos gustaba estudiar, en algunos casos. O sea, hay personas que siempre fueron apasionados y bienaventurados ellos, ¿no? Pero, claro, yo por ejemplo tuve una etapa de rebelión en mi vida y tampoco quería estudiar. Y dejé. Digo, no voy más a la escuela. Decían mis padres, discutimos, no voy más. Cuando pasaron unos años me di cuenta que me equivoqué. ¿Cómo voy a dejar de...? Qué tonto, no... O sea, fueron momentos de rebelión, de ceguera, de oscuridad, pero después yo de grande, sin discutir con mis padres, sin tener que convencerlos, porque ellos no decían nada, yo fui y solito me anoté y terminé. Entonces, nadie me obligó, pero solito un día me di cuenta que es así. O sea, cuando vos sos niño, te tienen que mandar a bañar. Cuando sos grande, vas solito porque sabes que te tenés que bañar. ¿Comprende? Revelación te lleva al compromiso. Revelación te mete en compromiso porque entendés tu conveniencia. Entonces, congregarnos nos conviene, no tendrían que estar exhortándonos que nos congreguemos, servir a Dios, hacer aquello para lo cual fuimos llamados, estar haciendo lo que estemos haciendo, tienen que ver con el compromiso. Amado, Noé edificó un arca como la que edificó, porque se le reveló la palabra que Dios le habló. O sea, Dios le habló, le dio el diseño, le dijo que iba a haber un diluvio, y yo creo que en esos años, más de 100 años trabajando en un arca que tuvo que edificar, hay veces que no debe haber tenido ganas. Hay veces que, o sea, no le hizo edificar un bote, hermano, como decir, bueno, es mi familia, ¿qué culpa tengo yo del elefante? O sea, ¿qué tengo que salvar a todos los animales? Semejante aparato. Pero bueno, si Dios me dijo y se me reveló diluvio, entonces más vale que trabaje. Y trabajaron, y la terminaron a tiempo, antes de que llueva. Si no tenía Noé un pastor, un discipulador, no necesitaba que lo contengan, no tenemos redes de contención. Tenemos que contener y somos todos unos contenidos para que no nos vayamos, no nos desviemos de la verdad. O sea, cuando se te revela no te desvías de la verdad, ni te tienen que ir a buscar, vas solito. De la misma manera que cuando te duele la muela, se te reveló dentista. Y usted busca el número de teléfono. ¿Dónde está el número de teléfono? Y usted busca el número y llama al dentista, le saca turno, te cobran caro, tenés que esperar y encima abrís la boca para que te metan el torno. ¿Sabe por qué ocurre eso? No es porque no tenía otra cosa que hacer, decía, ay, ¿qué puedo hacer? Este fin de semana no tengo ganas de salir, pero voy a sacar turno, que me metan el torno un rato en la muela, porque no pasa eso. Voy porque tengo una necesidad. Y se me reveló que la única manera de resolver un dolor de muela es yendo al dentista.
Pasa lo mismo con el médico, pasa lo mismo con el mecánico, pasa lo mismo. O sea, se te reveló y fuiste solito, aunque vos no querías ir, no querías gastar dinero en eso, pero no te quedaba otra, lo tuviste que hacer. Porque es revelación. A ver, esas son revelaciones naturales. Las revelaciones espirituales nos meten en compromiso divino. El reino nos mete en un compromiso revelacional. Cuando una persona no va, no hace, no está, es porque no se le reveló. O sea, ¿qué lo hizo caminar a Abraham de la forma en que caminó, intentando tener un hijo por más de 25 años cuando ya era viejo y su mujer tenía su matriz estéril? ¿Qué es lo que generó que ese hombre intentara cada día y buscara y dice el libro de Romanos que se fortalecía dando gloria a Dios, que no dudaba por incredulidad? O sea, pasó luchas, dificultades, procesos, pero se le reveló que Dios le dijo que le iba a dar un hijo y le habló de unas generaciones futuras y le habló de su descendencia y le habló de una tierra que la murió esperando, creyendo en la promesa. ¿Ve? Porque lo que Dios le habló se le reveló. Y por eso fue el padre de la fe. Porque fe funciona con revelación. ¿Ve? Entonces cuando usted ve crisis, ve COVID, ve imposibilidades, y qué va a pasar con mi trabajo, y qué va a pasar con mi negocio, y qué va a pasar con mis chicos que no van a la escuela, y qué va a pasar con el país que estamos en crisis. Amado, cuando a usted se le revela la palabra, no te detiene nada. Cuando se te revela la palabra, sos un tanque que avanzás en la vida porque usted sabe que usted va a caminar en bendición y en victoria, no que no va a tener problema. A ver, revelación te mete en problema y te saca del problema. Revelación te mete en el desierto, pero te saca del desierto y te mete en la tierra, porque así es la fe. Revelación, la fe es el resultado de la revelación. Cuando hay revelación, hay fe. Cuando hay fe, hay victoria. ¿Ve? Entonces necesitamos los hijos de Dios esa revelación. Cuando alguien está ahí, ando desinflado. No, usted necesita una revelación que lo infle, porque usted no necesita una motivación. Las motivaciones son corta duración. Cuando un pastor solo se limita a motivar, es como una arenga de técnico de fútbol a su equipo en el entretiempo. ¿No? Aquí algunos son buenos para arengar, entonces, bueno, hermano, salimos a ganar. Muchachos, vamos, salimos a ganar, nosotros podemos. Capaz que van perdiendo 3-0 y el técnico dice, bueno, lo único que me queda es incentivarle el ánimo. Entonces pone el inflador y les da, vamos que usted puede, y vamos, y corran, y peleen. Y si entran a la cancha y en el minuto 5 del segundo tiempo les meten otro gol, ya 4-0 bajaron los brazos, miran para el banco, se olvidaron de la arenga del técnico, ya tienen ganas de que termine el partido, irse a la casa, porque ya sabe que perdieron. ¿Ve? La motivación no es mala. Todos necesitamos ser motivados. La motivación va al alma. La motivación es corta duración. La revelación te sostiene en pacto hasta el último momento. Cuando los discípulos estaban con Jesús, estaban motivados. No cabe duda, caminar con Jesús, escuchar sus mensajes, ver que sanaba un leproso, ver que liberaba un cautivo, andaban ellos emocionados. De hecho, iban, cuando los enviaba Jesús a predicar, volvían emocionados. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Los tipos venían locos, ¿no? Y Jesús lo miraba y bueno, tranquilo, tranquilo con su entusiasmo. Estaban tan entusiasmados que en la última cena Jesús parte el pan y comparte esa palabra tan trascendente, ¿no? Incluso hasta para nosotros hoy, que todos ellos estaban motivados en emoción, motivados en, ¿no? Así como enamorado de sábado a la noche, ¿no? Porque sos el amor de mi vida, nunca te dejaré, ¿no? Hasta el lunes. Y el lunes se olvidó de la que había conocido el sábado a la noche. Así hicieron los discípulos. Nunca te vamos a dejar. Nosotros lo tenemos a Pedro, que siempre lo agarramos, pobre Pedro, porque tenía la lengua más rápida que el cerebro, lo agarramos así como que de ejemplo, ¿no? Y doy gracias por Pedro, porque Pedro sacó a la luz lo que los demás también pensarían, pero no decían, ¿no? Entonces Pedro dice, yo nunca te dejaré. Aunque me metan preso, aunque me maten, yo no te dejaré. Y no estaba, Pedro no estaba mintiendo, amado. Estaba diciendo la verdad. El problema es que esa verdad surgía desde una motivación. Surgía desde una realidad que tenía, pero no desde la revelación de una verdad eterna. No tenía una revelación. Por eso ellos no entendían nada. Entonces, cuando vienen los romanos, ya cuando te viene un ejército, si te viene un romano, vos sacás la espada y le cortás la oreja. Pero ya cuando te viene un ejército y te vienen más, ya empezó uno para correr para un lado, el otro para el otro, y dice que por el campo uno salió corriendo desnudo, que la Biblia no dice quién es, para no avergonzarlo. Pero todos salieron, y la Biblia dice que todos dijeron lo mismo que Pedro,
Todos dijeron que no lo iban a negar, que no lo iban a dejar, que no lo iban a traicionar. Y lo hicieron. Entonces, ¿qué garantía tenemos hoy? Porque si a Jesús le pasó eso, ¿qué garantía tengo yo que un hermanito que va a la iglesia, que me escucha un mensaje, que le puse la mano en la cabeza y que me dijo, pastor, qué buen pastor es usted? ¿Qué garantía tengo que el tipo a la otra semana vuelva a estar? Porque si a Jesús le dijeron la noche anterior, compartiendo, este es mi cuerpo, yo tengo que decir, este es el cuerpo de Cristo, no, Él es mi cuerpo, ya en primera persona, este es mi cuerpo. Lo vieron resucitar muertos que tenían 4 días y con olor a podrido, hermano. Entonces, no, yo no tengo ningún hermano, yo no los he llevado al cementerio para semejante exhibición. O sea, me han visto predicar, conocen, han escuchado. O sea, ¿qué garantía tengo que alguno mañana vuelva a estar y no traicione su causa y no abandone? Ninguna. Hay muchos que han estado y hoy no están conmigo. Seguramente, si usted le pregunta, a cualquier pastor le pasa exactamente lo mismo. No debería, pero pasa. ¿Por qué le pasó a los discípulos? Bueno, lo mismo le pasa a algunos hoy en día, ¿no? Falta de revelación. Ellos no tenían revelación. Ellos escuchaban a Jesús. Ellos le creían. No es que no le creían, pero no estaban viendo. Jesús dijo a los religiosos, ustedes hablan de lo que escucharon, yo hablo de lo que vi. O sea, la revelación tiene que ver con lo que viste, porque eso es revelación. O sea, ahí se corrió el velo, es revelación. Es porque lo vi, no porque lo escuché. O sea, yo escucho algo y lo repito. Mucha gente escucha cosas y las repite, pero no las vio. Cuando yo salí hace un tiempo atrás a decir, tengamos cuidado en este tiempo de publicar en las redes sociales sobre las conspiraciones, algunos me salieron a atacar, así que yo defendía a Bill Gates. Yo no defiendo a Bill Gates, yo estoy diciendo, ¿usted lo vio que tiene el chip en la mano? No. Bueno, cuando lo veamos, entonces digamos, tiene el chip en la mano, no nos dejemos poner, pero mientras que no lo vimos, usted se mete en YouTube y va a encontrar 78.000 conspiraciones. Usted no se puede subir, que el hombre no fue a la luna, que las Torres Gemelas fueron tiradas por mismo Estados Unidos, que el de Rápido y Furioso está vivo, que Michael Jackson está vivo, que el microchip lo tiene Obama, que lo tiene la Organización Mundial de la Salud, que, muchas de esas cosas no. Algunas cosas son conspiraciones, que por cierto están, y el establecimiento del nuevo orden mundial y las maquinaciones y las corporaciones, está bien, es verdad, pero, hay cosas que las decimos porque las estamos interpretando de esa manera por causa de lo que tenemos en la palabra y de lo que estamos viendo, pero no puedo señalar todo lo que a alguno se le ocurrió decir si no tengo prueba, porque eso puedo terminar siendo un testigo falso. Yo no puedo ir a un juicio a declarar sobre un accidente que hubo en la esquina porque me contó el vecino. O sea, cuando el juez me tenga delante y dice, ¿cómo no? ¿Cómo es su nombre? Osvaldo Rebolledo. ¿Qué vio usted? No, yo nada, pero me dijo el vecino que el tipo pasó el semáforo en rojo. Y yo no puedo decir eso. ¿Cómo me dijo el vecino? O sea, ¿para qué está acá? ¿Este es testigo o es escucha del testigo? ¿Usted cómo es el asunto? Entonces, empieza a pasar eso. Se repiten, se replican, y está bien que en algún momento nosotros nos digamos, porque nosotros entre los pastores también hablamos, viste este video, escuchaste tal cosa, pero otra cosa es predicar eso, decir eso, salir a decirlo y afirmarlo y recontraafirmarlo, y tenemos un problema con eso. Entonces nosotros somos comunicadores de la verdad, y no podemos sino hablar la verdad, y esta es la verdad. Después lo demás, no sé, parece, ¿no? Pero esta es la verdad. Y nos paramos en la verdad, porque la revelación de la verdad es la que te mete en el compromiso. Cuando no hay revelación de una verdad, cuando solo escuché algo, no termino de asimilarlo. Los discípulos recibieron el Espíritu, y cuando fueron llenos del Espíritu, amado, le vino a ellos, ahí sí que se les corrió el velo. Llenos del Espíritu, Pedro predicó, y estaban los cielos abiertos, se convirtieron 3.000, y después 5.000, y después la gente con sus hombros, y después Pedro terminó escribiendo parte de la Biblia, y nunca más lo negaron, aunque los torturaron. Antes no los torturaron y ya los negaron, ahora después los torturaron a todos murieron como mártires, excepto Juan, que fue tirado a una olla de aceite hirviendo, dicen algunos, y que salió maltrecho, pero murió de viejo en Patmos. Todos los demás vivieron
toda la hostilidad. ¿Pero sabe por qué siguieron adelante? Porque se les había revelado. Cuando se te revela Cristo, no abandonás. Cuando se te revela el valor de la palabra, porque es el alimento de tu espíritu, no dejarás de consumirla. Cuando se te revela oración, no dejarás de orar. Cuando se te revela adoración, no dejarás de adorar. Cuando se te revela el compromiso, no dejarás de estar comprometido. Cuando se te revela Dios, no dejarás de tener gozo en toda situación. Amado, tener gozo espiritual no significa no estar triste en un momento, porque el alma se entristece por las situaciones de la vida. Yo puedo sentirme triste o deprimido por alguna situación y sin embargo mi espíritu está gozoso, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso puedo cantar y puedo alabar en momentos de dolor. Usted no le puede pedir a una persona que acaba de perder un ser querido que sienta el gozo. Gozo en mi alma, gozo en mi alma. No, el gozo en el alma se pierde en algún momento. El gozo en el espíritu es el que no se pierde. El que sabe, la persona que está llorando, pero que cree que Dios está llevando a su ser querido a mejor vida y que habrá una resurrección y que lo volverá a encontrar y que el Espíritu pondrá consuelo en su alma y al final hablará a favor de Dios y no en contra, porque tiene una revelación. No se llena de amargura y juzga, sino que alaba a Dios y agradece a Dios en lo bueno, en lo malo, en lo poco y en lo mucho, en la adversidad como en el viento a favor, en los momentos en que todo estaba bien o en los momentos en donde parece que todo estuviera mal, porque se nos reveló Cristo, se nos reveló su presencia, se nos reveló su persona, se nos reveló, y cuando se te revela no abandonás, cuando se te revela no podés no estar comprometido, porque se te reveló. ¿Ve? O sea, fíjese que cuando un hombre sabe que su equipo favorito va a jugar, empieza a buscar por todos los canales, se preparó la picadita, prende el televisor, lo busca en un canal, fíjate si no está en ESPN, fíjate si no está en Fox, fíjate si empieza a buscar y está cambiando, y si no lo encuentra se va a internet, busca en el teléfono, ¿dónde está el partido? O sea, anda desesperado porque necesita, ¿no será que no lo pasan? No me vas a decir que no lo pasan, y anda y lo busca. A ver, ojalá nos busquen de esa manera cuando tenemos una palabra de Dios para compartir. No los fanáticos de algún club, los cristianos, que son del club del reino. Ojalá diga, hoy está el apóstol Rodolfo. ¿A dónde está? Buscá. Y empieza a buscar, ¿dónde está el apóstol? A ver, buscame en internet, pasame allá, está en el grupo, es en Zoom o es en Facebook. Y empieza a buscar. ¿Por qué? Porque sabe, que quiere, que va por más, que se le reveló, que lo necesita, que lo anhela, que lo desea, que se le revela ofrenda, que no tiene que estar, hermano, vamos a ver si levantamos. No, el que se le reveló, dice, pastor, no se olvide eso, lo tengo que hacer. Lo ando buscando porque necesito darle. Te voy a decir, pues yo no te pedí nada. No, hermano, no, esto no tiene nada que ver con usted. Acá está. Esto no tiene que ver con la billetera, está con mi corazón. Dios me habló y esto. ¿Ves? Cuando funcionamos de esa manera, nadie le factura a nadie. La gente que después dice, porque yo di y al final no recibí nada. Esa es la persona que no tiene revelación. Dio porque le dijeron, entonces dio, y después cuando no recibe algo a cambio dice, al final no sé para qué di. Mire, la persona que da de esa manera nunca es alegre. Yo no soy un dador alegre en la cooperativa de luz. Yo cuando voy a pagar la luz no es, Dios ama al dador alegre. Así que vine, cobrame un poco más cara la boleta porque soy un dador alegre. No, yo, voy porque no me queda otra, porque si se me reveló que si no voy a pagar, me cortan la luz. Y tengo que pagarla. Pero no es que tengo alegría, no me queda otra. Punto. Pero no es, se me reveló boleta, no se me reveló otra cosa. Y lo tengo que hacer. Y se me reveló beneficio porque necesito tener luz y no podría estar predicando. Y nada más. Pero no me alegra mucho el corazón. Ahora, cuando las revelaciones de Dios me hablan de bendición, ahí sí. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque ya no necesito que me caiga un recibo en casa. Yo voy a ir solo. Yo voy a hacer solo, yo voy a buscar solo, voy a encender, voy a escuchar, voy a leer, voy a orar, solo, porque se me reveló. La gente que se le revela es gente que te mete pila, te mete energía, que está con vos, que te impulsa, que te lleva y que no se puede detener, no porque no tenga problemas, no porque su estado anímico siempre está pum para arriba, no, a veces no está pum para arriba, pero en su espíritu sabe que se le reveló Cristo y que en la vida no hay otra cosa más maravillosa que Cristo. Y que no hay nada más extraordinario que caminar y vivir en el propósito por el cual fuimos llamados. Mis hermanos, los bendigo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor y gracias por esta palabra. Gracias porque un día corriste el velo de nuestro espíritu y porque nos metiste en esa dimensión. Porque ese velo un día se rasgó y nos diste entrada
nos diste acceso a tu presencia. Y a partir de ahí, conectados con la mente de Cristo, se nos va revelando propósito y destino, funciones, actitudes, dones, talentos, capacidades. Todo, Señor, te pedimos que en este tiempo se abra el entendimiento, que tú nos, como pueblo nos llenes de revelación, no de un mensaje nuevo que escuchamos, sino revelación de tu voluntad, para que todos caminemos encendidos en el fuego y en el impulso de tu Espíritu Santo y no de las emociones del alma que a veces están bien y mal y que por medio de esta situación que estamos viviendo muchas veces cae, desciende, se asusta, teme. Señor, que en el nombre de Jesucristo tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos llene de esa actitud necesaria para poder avanzar y salir adelante en todo, cualquiera sea la situación que vivamos. Los bendigo, iglesia preciosa del Señor. Gracias por este tiempo y por supuesto nos encontramos en algún momento cuando el Señor así lo determine. Bendiciones. Chau, chau.